Un gusto saludarles nuevamente, niños y niñas de tercer grado, así como también un respetuoso saludo para las madres y padres de familia que apoyan continuamente el aprendizaje de sus hijos e hijas. Es un gusto para mí orientarles en el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la unidad número 3, Narremos, fase 1, semana 7. El contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es anécdotas de personajes famosos, características, estructura, la sílaba tónica. Bien, ahora vamos al inicio del desarrollo de las actividades. Inicia con actividad 1. Lee con mucha atención la anécdota José y su amigo Alex. Antes de la lectura, observa la imagen y responde en tu cuaderno. Miren, aquí tenemos la imagen y a partir de esta imagen nosotros vamos a responder. ¿De qué crees que tratará la anécdota? Pues observando lo que veo y ustedes también, pues nos hacemos una idea. Podría ser que se trate de uno de los niños que es perseguido por un perro, porque aquí se ve que el perro está persiguiendo al niño y el niño está muy preocupado y no sabe hacia dónde moverse. Entonces podría ser que ese sea el tema en cual o en torno al cual se desarrolle esta lectura. Así es que me imagino que cada uno de ustedes va a tener también su propio punto de vista y pueden aportarlo ahorita en este momento para ver si coinciden o a ver si lo que ustedes piensan en realidad coincide con lo que va a contener el desarrollo de esta anécdota. Vamos a la lectura. José y su amigo Alex. Les contaré algo muy gracioso que nos ocurrió hace unos días. Una tarde estábamos divirtiéndonos en el parque con mi amigo Alexander cuando de pronto Alex pateó la pelota con tal fuerza que terminó atrapada en la reja de un portón de la vecina María. Entonces mi amigo Alex trepó al árbol para bajar la pelota y yo desde abajo cuidaba que no se resbalara. Mientras tanto vi con temor como un perro saltarín se me acercaba e inmediatamente empecé a correr, dirigiéndome hacia la pared, y grité con tanta fuerza que hasta el mismo animal se asustó y huyó despavorido. Fue divertido, nos reímos mucho al ver huir al perro, pero desde entonces aprendí que es mejor pedir permiso a los vecinos para recuperar mi pelota antes de correr el riesgo de un accidente o ser mordido por un perro. Miren, aquí en el extremo izquierdo de la anécdota hay una flechita que señala el inicio, hay una flechita que señala el desarrollo y hay una flechita que señala el final. De este texto que hemos leído tiene un inicio, un desarrollo y un final y ahí está señalado. Muy bien, importante considerar eso. Ahora vienen unas preguntas. Responde en tu cuaderno. ¿Te pareció divertida la historia? Explica por qué. Sí es divertida y se aprende una experiencia de ella. Esta es la sugerencia de la respuesta que les propongo. Ustedes pueden colocar su propia pensamiento o su propia respuesta de acuerdo a lo que han leído. ¿Qué le sucedió a José y su amigo Alex? La pelota con la que estaban jugando les quedó atrapada en el portón de la vecina y por ir a traerla casi les muerde a un perro. Incluso uno de ellos se subió a un árbol. Y ustedes saben lo peligroso que es subirse a un árbol porque podría haber resbalado y caído. Entonces es una experiencia bastante interesante de la cual podemos aprender. ¿Cuál fue el aprendizaje que obtuvieron los personajes? Aprendieron a no entrar sin permiso en una casa o terreno ajeno, porque son peligrosas las consecuencias. Como les comentaba, imagínense uno de los niños se cae del árbol o el perro lo muerde. Hubiera sido una experiencia con consecuencias más negativas. Afortunadamente no pasó,
pero sí es importante que nosotros lo consideremos. ¿Te han pasado situaciones similares? Pues creo yo que a la mayoría sí. Tal vez podría ser en la escuela o en la casa o jugando con los amigos o amigas en el vecindario. ¿Qué has aprendido de estas situaciones? Pues hay que aprender a tener cuidado, porque no se sabe qué podría pasar en un lugar desconocido o cómo pueden reaccionar sus propietarios. Imagínense, entran ustedes en una casa o en un terreno donde el propietario de ese terreno o de esa casa pues reacciona de una forma violenta porque ustedes entraron sin solicitar permiso. Sería una experiencia bastante fea, y es importante que tomemos todas las consideraciones para cuidarnos en una experiencia similar. Muy bien, vamos al desarrollo. Actividad número 2. Lee la información. Las anécdotas son hechos reales que suceden de forma curiosa o graciosa. Muchas anécdotas nos dejan una enseñanza. Las anécdotas tienen 3 momentos. El inicio describe en qué lugar y a quiénes les ocurre el hecho. El desarrollo describe la situación y cómo se presentaron los hechos. Y el final narra cómo se resuelve. Lee nuevamente el texto inicial y responde las preguntas de la siguiente tabla. Miren, aquí está nuevamente las imágenes donde ustedes van a colocar el inicio, el desarrollo y el final. Yo les he copiado y les he pegado lo que corresponde al inicio, que ahí arriba está señalado con una flecha. ¿Cómo inicia la anécdota? Inicia con: les contaré algo muy gracioso. Y termina esta parte del inicio, porque esta es una parte de toda la anécdota, termina cuando dice: con tal fuerza que terminó atrapada en las rejas de un portón de la vecina María. Toda esta parte que les he anotado acá en este cuadrito es el inicio de la anécdota, para que ustedes lo puedan identificar. Si ustedes tienen la posibilidad de tener la guía de manera impresa en un papel, en una página, pues recortan y pegan lo que corresponde al inicio, para que no copien tanto texto. Ahora, el desarrollo. ¿Qué cosas suceden en el desarrollo? Miren, aquí está el texto que tiene que ver con el desarrollo de la anécdota. Ahí se los he copiado y se los he pegado para que ustedes tengan ya bien clarito cuál es la parte del texto que corresponde al desarrollo. Y por último, el final es el desenlace de la anécdota, donde los niños y las niñas ya están más desestresados, se ríen y les queda la experiencia de tener mucho cuidado en una próxima oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora, las características de las anécdotas son las siguientes. Narra sus sucesos reales, es un relato breve, su propósito es entretener o contar sucesos de una persona, tiene inicio, desarrollo y final. Ahora viene la actividad 3, lee la información. La sílaba que pronunciamos con mayor intensidad de voz en una palabra se llama sílaba tónica. Existen palabras agudas y existen palabras graves. ¿Cuáles son las palabras agudas? Son palabras que tienen la sílaba tónica al final. Se llaman agudas si se tildan cuando terminan en las consonantes N, S o una vocal. Por ejemplo, saltarín, corazón. Y las palabras graves son palabras que tienen mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba. Se les conoce como graves. Solo se tildan si terminan en cualquier consonante que no sea N, S o vocal. Por ejemplo, lápiz, pelota. Miren, lápiz va tildado en la penúltima sílaba. Va tildado porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Pelota es una palabra grave. Lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es decir, lo. No va tildada porque la palabra termina en vocal. Por eso no va tildada, pero sí la mayor fuerza de voz la lleva en la penúltima sílaba. ¿De acuerdo? Bien. Lee nuevamente la anécdota José y su amigo Alex y escribe las palabras agudas y graves que identifiques. ¿Cuáles palabras agudas hay? Está la palabra contaré, ocurrió, pateó, terminó, trepó, portón, saltarín, pared, grité, asustó, huyó y aprendí. Estas son palabras agudas
porque la mayor fuerza de voz la llevan en la última sílaba. ¿Por qué la palabra pared no va tildada? Porque las palabras agudas se tildan únicamente cuando terminan en N, en S o en vocal. Y en este caso pared no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por eso no lleva tilde. Bien, ahora las palabras graves son las que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, atrapada, María, entonces, pelota, árbol, abajo, acercaba, divertido. Miren, estas únicamente van tildadas cuando terminan en una vocal, cuando terminan en una consonante que no sea ni N, ni S, ni vocal. Por eso se tilda acá la palabra árbol, porque termina en L. ¿Y por qué se tilda la palabra María si termina en vocal? La palabra María se tilda y termina en vocal porque aquí hay un dictongo, que eso más adelante se les va a explicar. Hay dos vocales juntas, la I y la A. Entonces, por eso se coloca la tilde a la I. De lo contrario, las palabras graves, cuando terminan en vocal o terminan en consonante N o S, no se tildan. Bien, ahí la aclaración. Luego vamos a la actividad 4 de cierre. Es hora de practicar lo aprendido. Debes pensar en una anécdota que quieras contar y escribir. Pasos para escribir tu anécdota. Piensa en un hecho curioso o divertido que te haya ocurrido. Ponle un título o nombre a tu anécdota. Describe algunos elementos como el nombre de la persona a quien le ocurrió, el lugar, la fecha en que ocurrió y los hechos principales. Redacta un borrador de tu anécdota tomando en cuenta la secuencia de inicio, desarrollo y final. Revisa la escritura y escribe la versión final. Guíate con el siguiente esquema. Miren, aquí está el título de la anécdota. Puede ser que ustedes cuando andaban visitando a su abuelito o a su abuelita los mordió un perro, un ejemplo. Entonces ahí pudiéramos escribir el título de la anécdota. Lo que me sucedió visitando a mi abuelito o abuelita, o lo que me sucedió en casa de mi abuelo o abuela, podría ser un título. Ahí colocamos el inicio. Yo me encontraba con mi familia visitando a mis abuelos en tal lugar, cuando de repente, jugando con mis primos y primas, nos atacó un perro en la calle. Nosotros salimos corriendo y afortunadamente fuimos más rápidos que el perro y no nos pudo alcanzar. Desde ese día aprendimos que tenemos que tener cuidado cuando salgamos a jugar a la calle. Ahí está una pequeña sugerencia de cómo ustedes podrían escribir una anécdota. Lógicamente hay infinidad de anécdotas que a ustedes les han ocurrido. Únicamente les doy este ejemplo para que ustedes se orienten, pero cada uno de ustedes puede escribir de acuerdo a su experiencia personal. Y posteriormente seleccionar cuáles palabras agudas y cuáles palabras graves pudieron haber en esa anécdota, recordando que las agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y las graves en la penúltima. Al final vamos a verificar en los indicadores que aparecen acá si los hemos completado, si los hicimos con ayuda o si necesitamos practicar más. Así es que un gusto haber ayudado en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades y a seguir adelante esforzándose para poder mejorar el desarrollo de sus habilidades educativas. Muchas gracias, bendiciones para todos.